Bienvenidos al podcast DF Contrafactual con Jorge Fantuzzi. Conversaciones para entender las señales de la economía. Hola, ¿cómo están? Soy Jorge Fantuzzi, esto es Contrafactual, el podcast que hacemos con el diario financiero para darle una mirada alternativa a la economía. La mirada que queremos darle hoy a la economía tiene que ver bastante con la contingencia, tiene que ver con temas de corrupción, tiene que ver con temas de libertad de prensa y cómo todo esto puede ser visto desde una mirada económica. Y para eso invitamos a Francisco Gallego. Francisco es doctor en economía, profesor del Instituto de Economía de la Universidad Católica, es director científico de JPAL y es director del Instituto para el Desarrollo Sustentable de la Universidad Católica, y que nos viene a contar cómo todos estos temas que han estado tan de moda estos días tienen también una perspectiva y una mirada desde la economía. Así que, Francisco, muchas gracias por acompañarnos en este capítulo de hoy. Muchas gracias, muy contento y entusiasmado de esta conversación. Gracias, Jorge. Oye, Francisco, quiero partir tal vez como recapitulando un poco un tema que en economía tal vez nos puedes ir contando un poco más, que es como la mirada de economía de las instituciones. ¿Y por qué quiero ir recapitulando por ahí? Los últimos años hemos estado muy acostumbrados a hablar de este tema por todo el tema constitucional. Básicamente, en todo el debate constitucional nos fuimos dando cuenta que las reglas del juego, ¿ah? Los temas políticos, el desarrollo de instituciones, todo lo que queda escrito en una constitución tiene también efectos económicos, y esa es como una mirada súper relevante de esta disciplina, podríamos decirlo, o rama de la economía, que es economía institucional. Entonces, tal vez si nos puedes contar un poco de qué se trata esta mirada, cómo entiende la economía las instituciones, y de ahí vamos avanzando hacia estos temas que también creo que se pueden relacionar con las instituciones. Sí, yo creo que es una muy buena base conceptual, Jorge. En cierto sentido, la mirada de las instituciones desde la economía o la economía política es una mirada que permite entender así como el todo, así por así decirlo, o el lenguaje que a veces usamos en economía como equilibrios generales, y la discusión de corrupción, de libertad de prensa o de la Constitución son aplicaciones concretas de esto. Entonces, la economía como que entra a esta conversación primero definiendo instituciones como reglas del juego que en cierto sentido gobiernan las relaciones que tenemos personas, y son reglas que además nos damos nosotros, de alguna manera. No es el clima, ¿no es cierto?, no es la geografía, sino que son reglas que nos damos. Yo creo que esa es una dimensión. Y la segunda dimensión tiene que ver con entender de alguna manera los efectos que generan estas reglas del juego, no solo en dimensiones económicas, sino que en dimensiones más amplias, políticas, sociales, culturales, dado los incentivos que se crean. Porque los incentivos afectan, ¿no?, el comportamiento de las personas, y eso lo sabemos no solo como en la dimensión económica pura, sino que también en otras interacciones, por ejemplo, en el mundo político o social. Entonces, esa es como una base conceptual. Y ahí, de alguna manera, la investigación de los últimos 20 o 30 años, empírica sobre todo, investigación teórica y empírica, ha sugerido que las reglas del juego son como súper importantes. Por ejemplo, hay un par de libros famosos de Daron Acemoglu y James Robinson, de por qué se desarrollan los países, Claro, el que son corredor unos bestsellers, estrecho. digamos, para gusto Eso, general. eso. Eso, y ellos documentan, recogen mucha investigación empírica que todavía se está haciendo, en cierto sentido, que documenta que, por ejemplo, para entender el desarrollo económico de los países, una parte muy importante de la causalidad de eso tiene que ver justamente con reglas del juego que se pusieron los países, en términos de si tienen instituciones que son más pro desarrollo, que de alguna manera tienen respeto del derecho de propiedad, chequeos y balances en el mundo político, que es muy importante lo que conversaremos ahora, tienen acceso en educación, en mercado de capitales. Son países que se desarrollan mucho más fuertemente que países que no tienen esas condiciones. Oye, la premisa básica ahí es las instituciones afectan el desempeño económico, ¿no es cierto? Por ejemplo, si tenemos un mal sistema electoral, llamémosle mal a lo que ahí los cientistas políticos debatirán, pero ya tenemos un mal sistema electoral, bueno, eso va a hacer que elijamos malos representantes, malas leyes, malos resultados económicos, y malos resultados económicos eventualmente nos hacen elegir cierto tipo de candidato en la siguiente ronda, y así
es un círculo. exactamente. Entonces, la pregunta que uno siempre se hace desde fuera de la disciplina es, bueno, ¿y por qué no diseñamos buenas instituciones? ¿Por qué no elegimos buenas instituciones? Los Una países, me muy buen refiero no a los punto. chilenos, me refiero a Sí, los países que tienen sí, sí, malas sí. instituciones. Sí, pues eso no es muy interesante. Por ejemplo, mira, para ir a una aplicación muy concreta de, quizás no es lo que te motiva más hoy día, Jorge, pero yo creo que hay que decirlo. El hecho que no tengamos una reforma de pensiones o que hayamos tenido la cantidad de retiros que tuvimos es justamente el reflejo de que hay algo en las reglas del diseño del sistema político que no está bien hecho. O sea, no hemos sido capaces de resolver el problema de las pensiones en cuántos años. Llevamos no sé cuántas comisiones de economistas, ¿no es cierto? Y no hemos sido capaces. Entonces la pregunta tuya, Jorge, bueno, ¿y por qué no se arregla solo, en cierto sentido, esto? Y ahí creo que la economía política y esta literatura de instituciones se hace una pregunta muy parecida. O sea, dice, por ejemplo, ¿por qué, déjame hacer, de estar en los primeros trabajos publicados en muy buenas revistas, dice, bueno, ¿por qué Kenia no tiene las instituciones de Chile o porque Chile no tiene las instituciones de Suecia? Si son tan buenas, ¿no es cierto?, estas Cosa de instituciones, copiarla. ¿por qué no las... Claro, porque es copy-paste, pues, ¿no es cierto? Y hay parte importante de reformas económicas que se han hecho en América Latina, no tan exitosas, no como en Chile, que justamente fracasaron en cierto sentido en algunos países, porque justamente no consideraban eso, en Rusia, ¿no es cierto?, en otros lugares, ¿ya? Y ahí el punto que hay es que hay conflicto de interés, pues esa es como la idea básica de esta literatura. O sea, no es evidente que quienes diseñan las instituciones, ¿no es cierto?, tengan de alguna manera en la cabeza maximizar, así disculpen el economicismo, el desarrollo económico u otras dimensiones del desarrollo. Puede ser, y eso es un poco la historia económica detrás de esto, es que a lo mejor no sé pues, por qué eh, la revolución industrial sucedió especialmente en Inglaterra, siendo que el desarrollo de las ciencias básicas que generaron innovaciones que después generaron la revolución industrial en Inglaterra no era más desarrollado que en otros lugares, y era porque justamente en ese lugar había una proto parlamentarismo, ¿no es cierto?, que generaba un balance al poder del rey, que Ujú. a su vez, ¿no es cierto?, hacía que hubiese más incentivos a que la gente tuviese innovaciones que fueran de alguna manera muy potentes. Yo creo que esa es como una cosa fundamental, es una patita de lo que hay ahora, Jorge. Yo, si tú me hubieras hecho esta pregunta hace 10 años atrás, yo me habría quedado acá. Pero creo que es importante y creo que es importante en Chile y para lo que vamos a conversar después de corrupción y libertad de prensa, agregar otra pata que ha estado muy presente en, en investigación más reciente, que habla de la importancia de complementar esta mirada de las instituciones con lo que podemos denominar cultura o normas sociales. ¿Qué significa esto? En términos muy simples. Cómo la sociedad tiene ciertas normas respecto de cómo se relacionan unas personas con otras, ¿no es cierto? O, por ejemplo, se llama adelante un poco al tema que viene después, de si es aceptable o no la corrupción. Yo puedo tener una Claro. regla que diga, mire, si usted comete un acto de corrupción, tiene tales castigos, ¿no es cierto? Puede que no sea elegido nunca más, ¿no es cierto?, en un cargo de representación popular, etcétera. Eso es una parte, ¿ya? Pero hay otra parte que es como la otra patita que interactúa con la primera, que de alguna manera dice, bueno, ¿es aceptable esto en la sociedad o no? ¿Es aceptable, por ejemplo, y esto se aplica a muchas cosas, no solo la corrupción más básica, así como de una coima, sino también, por ejemplo, ¿es aceptable o no no pagar la micro o el metro? ¿Es aceptable o no coludirme con otra persona para fijar precios? Y eso yo puedo tener, de alguna manera, instituciones muy potentes, pero que yo necesito típicamente en la implementación, en la realidad como de facto, que lo de jure, que es así como la regla, esté complementado por algo que aporta en cierto sentido. Sí, sí, si Eso. lo miramos como a nivel países, podríamos tener dos países con dos constituciones, volvamos a la regla del juego, tal vez las más explícitas de todas. Podemos tener dos constituciones prácticamente iguales y los resultados económicos, los resultados sociales probablemente van a ser distintos porque los países tienen distinta historia. No sé, uno tiene puertos que lo hacían intercambiar mucho con el extranjero y otro tenía, no sé, mucho economía rural, estoy inventando, ¿no es cierto? Pero hace que los países sean distintos de facto y que por lo tanto los resultados Exactamente. de reglas parecidas no son los mismos. Exactamente. Por ejemplo, hay en la India hay harta investigación. Tú sabes, ¿no?, que en la India, incluso hoy día, uno de los conflictos más grandes hay entre como la gente más hindú, ¿no es cierto?, musulmana, y cómo interactúan, ¿no? Si yo estoy abierto, no sé, al mundo católico, cristiano, etcétera. Y hay unos papers que documentan que dentro de ese mismo país, con la misma constitución, esto es súper interesante, en lugares, volviendo a algo que tú dijiste antes, Jorge, que tuvieron más contacto histórico
musulmanes con hindú, son lugares, contacto histórico de comercio, así porque en verdad unos producían una cosa, las otras personas producían otro, intercambiaban, son lugares que modernamente tienen menos conflicto, porque yo me conocí con esa persona antes, ¿me Hay entiendes o no? confianza. O lo necesité, hay confianza, ¿ya? Esa es una dimensión. La otra dimensión que a mí me gusta mucho como un ejemplo, esto está tomado de uno de los libros de Asimov y Robinson, del segundo, de Narrow Corridor en inglés, es que dice, no sé, si tú miras una historia reciente, de hecho, súper importante para lo que vamos, tú comparas Estados Unidos con Argentina, en ambos países la Corte Suprema es muy importante en muchas dimensiones. Entonces, por ejemplo, en los años 30, después de la Gran Depresión, el presidente Franklin Delano Roosevelt, FDR, era muy poderoso y trató de pasar algunas reformas, ¿no es cierto?, económicas, algunas, ¿ya?, que la paró la Corte Suprema de Estados Unidos, ¿ya? Y dijo no, porque en verdad afectaban ciertas cosas y todo. Y en ese momento, el presidente Roosevelt, y esto es una cosa que uno no sabe tanto de la historia así moderna, él trató de cambiar la composición de la Corte Suprema. Fue súper fácil. Dijo, mira, si yo tengo una cantidad de personas que no están de acuerdo conmigo, yo ahora tengo tremendo poder político, ¿ya? Yo podría haber hecho una reforma en el Congreso, ¿no es cierto?, una enmienda, y haber cambiado la composición para tener más gente en la Corte Suprema, y como yo era quien tenía la mayoría en el Parlamento, ¿no es cierto?, podría haber puesto a gente que está de acuerdo conmigo, ¿ya? Y en ese momento, la sociedad americana, y esto es súper interesante, no era una cosa así como que estuviera escrita, sino que la sociedad americana decía que el valor que encontraban de tener una Corte Suprema independiente era tan importante que no estuvieron dispuestos, fue una cosa muy impopular, no estuvieron dispuestos a apoyar al presidente Roosevelt. Si tú comparas eso con Argentina, en los 90 y después los 2000 al comienzo el kirchnerismo y después se mantuvo, en verdad es como transversal, cuando no tenían mayoría en la Corte Suprema, se hizo una reforma en la Corte Suprema que básicamente cambió la composición Para tenerlo. hacia el poder de turno. Y eso no es algo que estuviese escrito, ¿ya? Eh, Sino que es algo que como la sociedad, ¿no es cierto?, en esta norma de cómo yo valoro la democracia, que es medio implícita, ¿no es cierto?, yo afecto de alguna manera este resultado de una reforma electoral, ¿no es cierto?, ¿dónde están los límites? Y la revolución industrial también, de hecho, hay un libro muy interesante de Oded Galor, The Journey of Humanity, que yo lo recomiendo muy fuertemente, que él correctamente plantea que la revolución industrial probablemente existió, donde partió, no solo por la explicación institucional que yo di antes, sino por una explicación en que había una apertura en esa sociedad a la innovación, a ideas nuevas, ¿no es cierto?, a ir en contra un poquito del poder establecido, de la monarquía, y eso probablemente fue sustantivo a por qué partió en el Reino Unido, ¿no es cierto?, Inglaterra versus España, Francia o incluso Alemania. Entonces, en resumen, entonces tenemos que las instituciones afectan la sociedad, el desarrollo económico de los países. A su vez, la cultura está dentro de este mismo proceso y es todo como una especie como de círculo que puede ser virtuoso o vicioso, dependiendo, ¿no es cierto?, del estado de los países. Entonces te quería preguntar, bueno, hay mucho que comentar respecto de en qué tipo de círculo está Chile ahora, pero quería llevarlo a los temas que comentaba al principio, la corrupción y la libertad de prensa, la libertad de opinión. Vamos de a uno, partamos tal vez por la corrupción. ¿Es posible entonces conceptualizar la corrupción como un problema institucional de los países? Sin duda, la corrupción, si uno lo toma así en un plano como más conceptual, es algo que yo observo, es como un síntoma, ¿ya? O un equilibrio, en lenguaje más de economista, que refleja ciertos arreglos institucionales que permiten que, depende de cómo uno entienda corrupción, permiten de que, no sé, pues alguien haga mal uso de una posición pública para ganancia privada, ¿no es cierto? O que yo rompo una regla para una ganancia privada, ese hecho de que se mantenga una persona con poder político que haya sido elegida y que a veces se mantenga en el tiempo, ciertamente es una consecuencia o un síntoma de un conjunto de reglas que permiten de que esto suceda. Que Esa permiten es como como... por una manera de decirlo. Sí. Oye, entonces si se puede conceptualizar así, me imagino, tal vez muy equivocadamente, y tú me corregirás, que se ha estudiado entonces, bueno, ¿qué es la causa? ¿Cómo, o sea, si hay algún tipo como de determinante, me imagino incluso empírico, que pueda ocasionarla? Sí, hay hartas cosas. Mira, la corrupción, a ver, esto es como, de nuevo volviendo a la cosa esta de los síntomas o analogía médica,
es como cuando los países tienen corrupción, típicamente es un síntoma más de otros, por así decirlo. ¿Ya? Quizás hay conflicto, ¿no es cierto? Quizás está correlacionado con mala asignación de recursos, etcétera. Entonces, refleja como un síntoma de un fenómeno más amplio, típicamente, que tiene razones institucionales, etcétera. ¿Ya? Pero si uno se mueve más en concreto, y ahí hay algo de investigación, que sugieren, por ejemplo, que la corrupción es algo que es más fuerte en lugares donde hay poca competencia política, típicamente, ¿ya? Porque no tengo quien haga como el contrapunto, donde hay menos información disponible. Cuando hay más información disponible, típicamente hay menos corrupción, donde también hay como de alguna manera sectores públicos eh, con mucha burocracia o con estructuras un poco ineficientes, ¿ya? Así como media enredadas, ¿no es cierto? Y quizás eso es relevante para la discusión que hay en Chile. Entonces, ahí surgen los espacios para que personas o grupos se puedan aprovechar. Eh, Hay un efecto ingreso también, que no es claro cuál es la causalidad, ¿ya? O sea, una correlación nomás, pero típicamente los fenómenos de corrupción aumentan en los países, en los lugares donde hay ingreso más bajo. También, otra cosa importante, creo, dos cositas o tres más. También cuando hay muchas rentas de recursos naturales o de otro tipo, aumenta la corrupción. Hay una literatura súper interesante en Brasil, que en algún momento se expandieron muchos recursos a lugares más descentralizados, ¿ya? Asociados, no me acuerdo, a unas cosas del petróleo, incluso a regalías desde el gobierno central a los estados. Y aumentó fuertemente, y en las municipalidades aumentó fuertemente la corrupción porque en cierto sentido como que había un botín disponible y las personas trataban de apropiarse Además, ahí de ese. esa descentralización me imagino que va asociada a menos fiscalización también, pues, más difícil Claro, fiscalizar recursos. Claro. claro, es Oye, más difícil, ¿no es cierto? Sí, oye, y en términos de efectos, porque no esta es una pregunta que no es trivial. O sea, es obvio, el efecto, bueno, es que probablemente alguien se va a quedar con rentas que no le corresponden, o- pero hay algo más, ¿no es cierto? Porque tiene que ver, por ejemplo, con cómo se repiten, en términos políticos, por ejemplo, cómo se repiten los ciclos, cómo se aprovecha esa plata para hacer cosas que tienen que ver con apernarse al poder y cómo eso a su vez tiene sí, efectos más allá de la simple corrupción. Entonces, no sé si hay algo sí, de eso en sí. la literatura. Sí, mira, es que depende del estándar que uno ponga. Yo si me pongo mi sombrero como de J-PAL, no hay tanto en términos de así como evaluaciones experimentales y todo, que yo creo que es muy importante tener ese sombrero puesto todas las veces que se pueda. Pero de alguna manera yo creo que hay un conjunto de evidencia que sugiere de que la corrupción tiene efectos negativos en el desarrollo, no solo económico, sino que en sentido amplio. Y los efectos son de distinto tipo. Por ejemplo, cuando tú tienes, y esto hay bastante evidencia, cuando tú tienes corrupción, se afecta la inversión, se afectan los tipos de inversión. Tú, por ejemplo, puedes empezar a invertir en cosas para evitar la corrupción, siendo que a lo mejor no tienes ventaja comparativa en eso, ¿no es cierto? Puedes empezar a invertir en cómo usar la corrupción, ¿ya? Y eso no tiene, es una pérdida social, básicamente. Tiene efectos en la productividad, que es una consecuencia de lo que estoy hablando. Y en cierto sentido, la corrupción, hay gente que lo ha pensado, es como parecía una distorsión. ¿Ya? Una distorsión, para transmitirle a la gente, ¿no es cierto? Es una situación en la cual hay algo que hace que de alguna manera la asignación de recursos no sea eficiente a priori. ¿Ya? Entonces la corrupción es como una distorsión. Si yo tengo que andar pagándole coima a todo el mundo, ¿no es cierto? Si yo tengo que estar haciendo cosas, y eso afecta al final del día la acumulación de capital, la acumulación de capital humano. Hay un paper muy famoso que se llama como la asignación del talento, que es de Acemoglu, de hecho es un paper teórico, que dice que yo estoy en una sociedad en que a mí me pagan por, de alguna manera, apropiarme de recursos, ¿no es cierto? Yo como que desarrollo una inversión de capital humano en eso y no la estoy dedicando mi talento, ¿no es cierto?, a crear nuevos productos, etcétera. Entonces ese es un gran tema. Hay un segundo gran tema, que allí hay harta evidencia, Jorge, que es que finalmente afecta muy fuertemente al funcionamiento del gobierno. ¿Ya? Cuando tú tienes corrupción, por ejemplo, hay gente que ha estudiado que yo podría tener políticas que son costo efectivas, o sea, son políticas que a mí me gustaría implementar, ¿ya? Pero que cuando yo voy de alguna manera a la implementación en la práctica, si es que hay mucha corrupción, las distorsiones que provoca esa corrupción puede hacer que no me valga la pena de alguna manera y los costos adicionales, esta política como política costo efectiva. ¿Ya?
harta evidencia, como una histórica, ¿no es cierto? Que yo creo que en Chile incluso ha habido reportajes de prensa. Yo tuve una estudiante que hizo una tesis de magíster, por ejemplo, toda la corrupción en mecanismos para controlar la contaminación, como las revisiones técnicas. Esas son herramientas en principio, y esto hay ejemplos en México, en Estados Unidos, que son herramientas en principio que si yo las uso eficientemente, corrigen problemas, corrigen externalidades y generan incentivos potentes para que tengamos autos más limpios, ¿no es cierto?, que es tan importante. Pero si yo tengo un proceso corrupto en muchas dimensiones ahí, yo voy a hacer que esa herramienta ya no funcione. Está Y lo ineficaz. último, creo, eso, claro, y lo último, Jorge, que yo creo que es bien importante, ¿ah? Y es una cosa que a mí me parece que es relevante en Chile hoy día con otro nombre, es que cuando hay mucha corrupción, también hay gente que ha documentado que afecta la legitimidad de la democracia y la legitimidad del funcionamiento de las instituciones. Entonces, por ejemplo, hay literatura, en América Latina no tanta, pero en otras partes, que documentan, por ejemplo, que si yo estoy en un mundo donde hay mucha corrupción y es como una norma, por así decirlo, ¿ya? Yo, por ejemplo, cuando voy a votar por la gente, yo voy a decir, ¿sabes qué? En verdad Da no lo me mismo. preocupa tanto que te da lo mismo, y ahí aparecen otros temas. Entonces, por ejemplo, hay una literatura que dice, bueno, entonces la gente dice, no, yo voto por esta persona que es de mi grupo étnico en algunos lugares, porque en verdad es de mi grupo, mira, yo en verdad igual se va a robar la plata, pero prefiero votar por una persona que sea de mi grupo que la de otro grupo. Y cuando uno dice eso y acepta eso como un equilibrio político, es un desastre en todas las Empiezan los dimensiones. Y hay caudillismos. exactamente. Los populismos, Claro. el hecho de que los demás son malos, no sé. Entonces, eso como la corrupción como algo que exacerba, en cierto sentido, tensiones que podemos tener como sociedad por razones étnicas que quizás en Chile no tenemos tan fuertemente, pero sí es muy presente en otros lugares, no sé, pues regiones versus el centro, proyectos locales muy potentes, medio ineficientes, ¿no es cierto? Pero como son locales para mí, yo igual apoyo aunque haya corrupción, etcétera. Eso, entonces yo creo que hay bastante documentación, Jorge, de que de alguna manera eh, es algo que genera consecuencias, como hemos conversado acá, no solo en cosas económicas, obviamente afecta la inversión, ¿no es cierto? Afecta otras dimensiones, ¿no? Inversión en capital humano, productividad, sino que también afecta, como al final, el funcionamiento mismo de las instituciones que son tan importantes. Oye, entonces hablamos de las causas, hablamos de los efectos y la pregunta que queda es como, bueno, ¿y cómo se detecta? ¿Ah? Porque ahí sí yo me acuerdo que alguna vez leí un paper de Brasil, me parece que de hecho un autor es chileno, si no me falla la memoria. Sí. Pero hay algo si entendemos que hay corrupción y entendemos algunas de sus causas, veamos si es que somos eficaces en tratar de detectarla, porque así vamos mejorando. Sí. No, mira, para detectarla, como la historia, si todo esto partió con la literatura, era haciéndole encuesta a la gente, qué percepción tenía de corrupción, un poco como el crimen, como la victimización. Dice, mire, usted ve en esta sociedad que hay mucha corrupción, que la gente tiene que andar pagando, ¿no es cierto?, coimas para hacer cosas. Esa es como la primera derivada, ¿ya? Y eso, la gente que investigó eso, es parecido a lo de la criminalidad y la delincuencia que es una mezcla de realidad con percepciones. Entonces yo de Ujú. repente veo un caso que quizás, yo me acuerdo hace muchos años atrás, un gran economista, Vittorio Corvo, cuando fueron los primeros escándalos de corrupción, no sé, Mopgate, ¿cuánto? Hace 20, 30 años atrás, decía, claro, que acá en Chile estamos todos nerviosos, pero en comparación era como que alguien se robara la colecta, ¿no es cierto?, en una misa, ¿ya? Versus en otros lugares en que se robaban la iglesia entera, ¿no es cierto? Entonces, claro, entonces una mezcla como de percepción con realidad, que es muy importante, igual que la criminología, pero ahora la gente en los últimos 20, 30 años ha ido haciendo súper creativa. Entonces, por ejemplo, lo que tú hablabas de Brasil, en el caso de Brasil, identificar corrupción a nivel de municipio se hace con auditoría, ¿no es cierto? Auditoría aleatoria, en que llegan y revisan todas las cuentas, ¿no es cierto? Identifican tanto faltas de corrupción como faltas administrativas, no sé, que tengo mal respaldado algo. Hay gente que usa observaciones incógnitas, por así decirlo, ¿no es cierto? Tú pones a la gente, pones como clientes incógnitos, clientas incógnitas, ¿no es cierto? Hay gente que, por ejemplo, ha identificado en el caso de Suharto, un dictador en Indonesia, y también el caso de Collor de Mello en Brasil, si no me equivoco, que identifican corrupción por movimiento en los precios de activos, que dicen, mira, en verdad se están moviendo raro los precios de los activos de algún sector económico cuando sacan de presidente a alguien, ¿no es cierto? Y eso es muy difícil de interpretar si no es porque hay algún tipo de
corrupción, quizás no es que se estén robando la plata, pero algún tipo de lobby, etcétera. O el caso de estos patrones de revisiones técnicas, por ejemplo, que te mencionaba antes, uno analizando los datos se da cuenta de que hay patrones muy raros, que hay demasiada gente, no sé, que aprueba la revisión técnica justo con el número que necesitan para que no se lo rechacen, ¿ya? O ciertos patrones, ¿no es cierto?, de mirando datos. Entonces, de alguna manera, como modernamente, y eso es bien interesante, Jorge, además, porque yo te estoy contando cosas medio antiguas, ahora con inteligencia artificial es más fácil todavía hacer todo lo que yo te dije, especialmente las partes de datos, es que de alguna manera yo puedo ir identificando patrones de corrupción, ¿no es cierto?, de comportamientos anormales, usando datos de alguna manera. Y eso es repotente, ¿ya? Y eso es repotente porque te da herramientas de solución también. Si yo tengo buenos patrones de identificar auditorías, no sé, pues yo empiezo a mirar, no sé, pues mire, si miras los escándalos que hay en Chile ahora con este tema de fundaciones, como que ahora todos están descubriendo fundaciones así como con tratos directos, y eso en principio esos datos estaban. No sé si me entiendes. O sea, a lo mejor uno podría haberlo buscado, a lo mejor hay Claro, como, es como tú que conoces bien el mundo de la procedimiento competencia. pro competencia, hay patrones raros de precios que yo digo, bueno, esto es muy raro, ¿no es cierto? ¿Cómo está pasando esto? Y uno podría hacer lo mismo acá. Eso. Oye, habíamos adelantado que eran al menos dos temas los que queríamos conversar respecto a instituciones, hablamos de la corrupción, y el otro tema que estuvo o ha estado y creo que va a seguir estando bien de moda en términos de instituciones es la libertad de prensa, libertad de expresión, no quiero encasillarlo mucho, por todo este tema de este decreto, por la Comisión Asesora contra la Desinformación, y yo la verdad no me parece muy interesante quedarnos en sí una buena idea o mala idea, eso en particular, y ahí me imagino que todos se han hecho alguna idea, pero sí quería profundizar entonces en el tema de las instituciones. Yo pensé en el siguiente vínculo. Tú corrígeme acá si estoy muy mal, pero que de alguna manera la libertad de prensa correlaciona, estoy usando esa palabra de manera intencionada, ¿ah? Sin candidez. Entonces la libertad de prensa correlaciona con la democracia, con ciertos indicadores de democracia, y a su vez la democracia causa, y ahí de nuevo sin candidez, causa desarrollo. ¿Tiene sentido pensarlo así? Yo creo que sí. Vamos por partes, como tú dijiste antes, eso sí. Yo creo que sí. O sea, la primera vinculación entre libertad de prensa, medios de comunicación, ¿no es cierto?, de expresión y democracia, yo creo que hay tanto una correlación bien fuerte, por ejemplo, para volver al tema anterior, entre libertad de prensa y menos corrupción, es una correlación bien fuerte, ¿ya? Para hacer como un punto previo. Ujú. Y probablemente para que una democracia efectiva funcione, tú necesitas, ¿no es cierto?, que haya menos corrupción, por así decirlo, como conversamos antes, ¿ya? Eh, eh, entonces, esa parte yo creo que es como bastante clara. Yo quería profundizar también, por ejemplo, de nuevo, en la corrupción. Por ejemplo, una manera de solucionar la corrupción, hay unos experimentos naturales, en verdad, bien interesantes en varios países, en que la gente recibe más información del comportamiento, por ejemplo, de quienes los representan, de las políticas, los políticos, ¿no? Y de las políticas que se implementan. Y típicamente, cuando yo entrego más información, funciona mejor la democracia, ¿ya? De hecho, por ejemplo, si yo informo que mi representante, ¿no es cierto?, cometió actos de corrupción, típicamente, en la mayor parte, y esto es causal, ¿no?, recibe menos apoyo cuando va a la reelección, ¿ya? Pero esos mismos papers, de hecho hay unos para Brasil, que documentan de que ese impacto es mucho más grande cuando hay medios de comunicación locales disponibles que de alguna manera compiten entre sí y que están entregándoles información a los electores. Entonces, de alguna manera, para que la democracia funcione bien, la libertad de prensa parece tener un efecto causal. Hay otro ejemplo que yo encuentro bien interesante. Tú me hiciste pensar harto con las preguntas que me mandaste, Jorge, y me busqué en la literatura, algunas cosas que conocía. Por ejemplo, hay una literatura en India que es bien entretenida, que dice, mira, ¿cómo yo mapeo cuando yo tengo un shock negativo de clima? Por así decirlo, imagínate, yo tengo un shock negativo de clima, así, no sé, hay un monzón Un muy monzón. fuerte, o eso, muy fuerte. ¿Cómo yo mapeo eso a que mis gobiernos locales hagan políticas para solucionar esos problemas? Quizás mitigar para la próxima vez o darme medidas de emergencia, ¿no es cierto?, para que la gente pueda
de alguna manera sobrevivir, ¿no es cierto?, quizás el shock económico que recibió. Y ese mapeo, que es medio obvio conceptualmente, si no, ¿para qué están los gobiernos, no? Para resolver ese tipo de acciones. Se ha documentado, y hay una literatura en India que dice que cuando tú tienes buenos medios de comunicación, el mapeo entre problemas y soluciones de mi representante en una democracia es mucho más fuerte. ¿Me entiendes? Entonces, como que la libertad de prensa, si bien también la libertad de prensa obviamente está afectada por la corrupción, por la democracia, en términos de ir a un vínculo desde eh, libertad de prensa, de los medios de comunicación, de expresión y resultado económico o político, es bastante evidente que uno causa un mejor funcionamiento de los segundos, Yo en particular pensaba, en democracia. yo pensaba, claro, el vínculo causal sin duda que existe, pero me imaginaba que también existe vínculo causal en la otra dirección, pensando en Exactamente. que los gobiernos, por ejemplo, un gobierno autoritario, con caudillos, con populistas, le va a interesar, ojalá, restringir la libertad de prensa para poder Completamente. Completamente, y arrendarse eso en el está llena poder. la historia. Está llena la historia, no sé, desde, por ejemplo, hay evidencia histórica desde el uso de la imprenta cuando se inventó, que en principio la imprenta era algo que iba a aumentar la libertad de pensar, pues, ¿no es cierto?, de expresión y todo. Está súper documentado en Europa que los gobiernos más, o las monarquías más absolutas usaban la imprenta no para aumentar la libertad de expresión, sino para controlarla. En China ahora también hay toda una literatura, ¿no?, respecto a cómo controles de la libertad, como una dictadura usa controles a medios sociales, incluso, ¿no es cierto?, la prensa tradicional y ahora incluso redes sociales, etcétera, porque de alguna manera no les conviene, ¿no?, que se estén expresando ideas distintas para que se preserve el régimen en el poder, ¿no? Eso. Oye, y eso, entonces, asumamos que la libertad de prensa es como una especie de, como que engrasa la democracia, ¿ah? Hace que funcione mejor. Entonces la pregunta ahí es, ¿las democracias entonces afectan el desarrollo económico? ¿Hay buena evidencia de eso? Porque, de nuevo, la medición empírica ahí sí que no es trivial, porque de nuevo van en las dos direcciones, entonces, ¿cómo funciona Claro. esa literatura? Mira, hay una literatura que la gente se saca los ojos por esta discusión, ¿ya? Y sobre todo se sacan los ojos por la conversación más causal, que yo creo que es como bien importante, ¿no es cierto? Como tú decías, tanto conceptualmente la democracia eventualmente puede generar más o menos desarrollo económico, ¿ya? Como por el otro lado, el desarrollo económico quizás también puede generar más o menos democracia, en el sentido que quizás cambian los patrones cuando las personas aumentan sus ingresos, etcétera. De la literatura, entonces lo desafiante, Jorge, es no solo aumentar las cosas para los dos lados, sino también respecto de tu pregunta, que es una pregunta más de democracia a desarrollo, es aislar bien el efecto de la democracia en el desarrollo. ¿Y por qué es difícil eso? Por ejemplo, si yo empiezo a comparar en el tiempo, yo digo, mira, voy a comparar un país, una sociedad que tiene democracia, no democracia, democracia o todos los cambios que tú quieras y decir, bueno, ¿cuándo se desarrolló más? Es porque típicamente las transiciones de democracia y a no democracia no suceden en periodos normales. No sé si me entiendes. Pensemos en Chile, de hecho, ¿no? En los 70, ¿ya? Viene en un conjunto de cosas, entonces aislar la transición pura, ¿no es cierto?, una democracia a una no democracia, no es un ejercicio empírico simple. Habiendo dicho esto, hay gente que ha hecho ciertos avances, ¿ya? Hay un trabajo publicado en el Journal of Political Economy de hace unos 3 o 4 años atrás, un poquito, no, 5 a esta altura, estoy descontando la pandemia, no la La consideré, pandemia no existía. ¿ya? Eh, claro, claro, pero si uno, de como el 2018 por ahí, en el Journal of Political Economy, una revista muy buena en economía, que argumenta de que hay un efecto causal desde democracia a desarrollo, y es bien interesante ese trabajo, es de Acemoglu, Suresh Naidu, Pascual Restrepo, Sí. James Robinson y un quinto autor que no recuerdo ahora, o quizás no hay más autores, que básicamente el ejercicio que trata de hacer es buscar lo que se llama en estadística como un emparejamiento, buscar países muy parecidos, y documentan un efecto causal bien importante en el largo plazo. Eso no es obvio teóricamente, pero parece ser de que lo que está predominando es como el hecho de que parece ser que las democracias, al final del día, en el largo plazo, están más abiertas a que surjan ideas distintas, a que haya competencia. A mí me gusta siempre dar el ejemplo, esto no es una cosa obvia, porque uno puede decir, no, a lo mejor las dictaduras son Claro, importantes porque para las yo me transiciones. acuerdo, hay una pregunta en ese mismo paper, hay una pregunta que dicen, oye, mejor dicho, como un claim, ¿ah?
que es muy típico, que es, oye, ese país X creció tanto porque era una dictadura, porque no podrían haber hecho todas las medidas económicas, qué sé yo, en democracia, porque, no sé, porque la oposición se hubiera negado. Solo se pudo hacer porque era una dictadura. Y lo que hace este paper es como encontrar evidencia en el otro sentido. Claro, eso es bien importante porque para mí un ejemplo súper bueno contemporáneo estuve pensando, de hecho, para hoy día y que yo creo que para no hablar así como en econometría y todo, es un poco pensar China hoy día. O sea, China, claro, se hicieron algunas reformas desde, ¿no es cierto?, Deng Xiaoping, que liberalizaron la economía. Y esta economía empezó a crecer más rápido, primero a recuperar, ¿no es cierto?, años de políticas muy locas, por así decirlo, ¿no es cierto?, hambruna y cosas de ese tipo. Pero si tú miras hoy día, por ejemplo, todo lo que está haciendo el Partido Comunista Chino con las empresas innovadoras, es bastante evidente que eso no va a generar más desarrollo económico. O sea, en términos del control que se está haciendo, persecuciones, etcétera. Y es porque de alguna manera, cuando tú tienes poder, y esta es como la intuición básica, cuando yo tengo un poder que no está templado por chequeos y balances claros, ¿no es cierto? La pregunta que hay es, bueno, ¿por qué el día de mañana no vas a usar ese poder para, por ejemplo, apropiarte de los retornos de las innovaciones que están surgiendo? Y eso es bastante evidente, que estamos llenos de ejemplos en la historia de que eso ha sucedido, ¿ya? Entonces, esa es como la intuición, y ahí uno puede ir de vuelta a lo que conversamos al principio, Jorge, que en cierto sentido, por ejemplo, cuando uno define instituciones como reglas del juego, etcétera, que generan más desarrollo, un pedacito de eso son ciertas cosas básicas de las democracias, ¿ya? Que haya chequeo y balances, ¿no es cierto? Separación de poderes, que haya competencia política, ¿no es cierto? Que haya cierto sentido de respeto a la ley, ¿ya? Y esas cosas que son pedacitos, ¿no es cierto? Que son como otras maneras de decir régimen democrático, me pueden retar acá porque estoy diciendo quizás siendo un poco laxo en términos de politología, esos pedacitos, ¿no? Son muy importantes para el desarrollo de largo plazo de los países. Quizás en el corto plazo no, Jorge, quizás en el corto plazo, claro, a lo mejor es más fácil, ¿no?, hacer reformas que duren 5 años de crecimiento económico, pero no es evidente que esas reformas tengan como algún mecanismo De de que se inercia. mantengan en el tiempo. Eso. Oye, Francisco, te quiero dar las gracias por esta conversación. Yo, como siempre digo, yo me entretuve mucho y aprendí mucho, así que me imagino que los que nos van a escuchar este capítulo también se van a entretener mucho y van a aprender mucho, así que te quiero dar las gracias por haber participado. No, pues gracias a ti, pues Jorge, como siempre, muy motivante y muy desafiante también intelectualmente, así que muchas gracias. Oye, bueno, y a todos los dejo invitados para que sigan escuchando Contrafactual, este podcast que hacemos para darle una mirada alternativa a la economía, en este capítulo para darle una mirada alternativa a la corrupción y a la libertad de prensa desde a esto que la economía llama economía institucional. Así que, bueno, los dejamos invitados y esperamos que nos sigan en los próximos capítulos. Muchas gracias a todos por escucharnos. Esto fue Contrafactual, conversaciones para entender las señales de la economía, un podcast de Diario Financiero.